Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles nuevamente en este espacio de García Asociados, Agencia de Logística. Muy agradecido por todos los comentarios que hemos recibido y sus preguntas. Esperamos haber contestado todo lo que necesitaban. Y pues como siempre amigos, pues de todas las preguntas que hemos recibido de ustedes, tengo aquí al lado mío un gran amigo, Miguel Ángel Acosta. Richard, gracias por darnos tu tiempo y de compartir tus grandes experiencias. Amigos, como nos comentaban, pues hemos tenido la oportunidad de platicar con muchos emprendedores, con gente visionaria que ha hecho una carrera extraordinaria en la vida laboral en México y han cruzado nuestra frontera. Pues una de las inquietudes de ustedes, pues extendiendo un poco más la experiencia de otro tipo de empresas de giro exportadoras, importadoras. Pues yo creo que Miguel nos puede dar una excelente explicación. Miguel, platícanos de ti. gracias. ¿De dónde eres, Miguel? Richard, antes que nada, muchas gracias por invitarme. Un placer. Gracias, Miguel. Me da mucho gusto saber de tu desarrollo, el desarrollo de tu negocio, pero sobre todo la amistad que nos une me hace estar muy contento el día de hoy aquí contigo. Muchas gracias, igualmente. Richard, yo tengo 55 años, soy de la ciudad de Torreón, Coahuila. Me vine aquí a Monterrey a estudiar y pues bueno, me enamoré de la ciudad de Monterrey y aquí me quedé. Bien hecho. Bien. Oye, le voy a los Rayados. Espero que esta plática no la vea mi esposa porque también es de Torreón y ella le va a los Santos. Entonces, ahí va a haber polémica llegando a la casa. Ha habido siempre algo de polémica. Espero entonces que guardes la versión para no hacer más. La vamos a editar, ruido. esa la cortamos. Fíjate que la verdad es que sigo muy atado a Torreón. Ha sido un proceso muy bonito en el tema personal de desarrollo porque Torreón es mi lugar de origen, pero definitivamente Monterrey ha sido mi lugar de desarrollo y consolidación como persona, familia y para mi negocio. Te platico un poquito la historia para que nuestros amigos sepan un poquito el antecedente. Yo me vine a estudiar acá a Contador Público en el 87 aproximadamente, por ahí. Por cierto, hoy es el Día del Contador. Claro, muchas felicidades. Gracias. Y después de graduarme, tomé la decisión de quedarme a trabajar aquí en Monterrey con empresas medianas, grandes, entre ellas Grupo Maseca, Grupo Senda, en mi especialidad que era el área financiera. Correcto. Ese proceso originalmente iba a ser un proceso de un par de años, mientras tomaba experiencia profesional, y la idea es que me regresara a Torreón porque había un par de negocios familiares que mi papá, que realmente fue el emprendedor de origen en nuestra familia, el que sembró la semilla de crear nuevos negocios, pues ya tenía en su mente el plan de que después del estudio, de alguna manera, algunos de sus hijos regresaran y se integraran y pues hicieran un desarrollo extra de lo que él visionó en su plan de vida y de negocios, ¿no? Por alguna razón me enamoré de Monterrey, me gustó mucho quedarme aquí y esos 2-3 años se convirtieron en 20 años de trabajar para firmas fuera del negocio familiar. Así es. Mi papá me decía de broma que, haciendo referencia bíblica, que en ese aspecto era mejor el hijo pródigo, porque se había regresado y que yo no estaba regresando, entonces que ella le debía varios años de trabajos forzados. La realidad es que creo que esos 20 años fueron muy, muy fructíferos para mi desarrollo personal y familiar y empresarial. Historia corta, después de esos 20 años, aproximadamente en el 2010, tomo la decisión de reintegrarme al negocio familiar, o sea, 20 años después de graduarme. Y afortunadamente con la experiencia de gente muy valiosa, con la cultura de trabajo de aquí en Monterrey, que tú te has formado aquí también y lo sabes entre tu gente, tus clientes, por lo que es tu propia empresa. Gracias. Es un testimonio de esa gente luchona, industriosa, aventada para adelante. Creo que aprendí bastante en ese aspecto y lo fusioné con lo que era el espíritu empresarial de mi familia, pero también un espíritu de un negocio con una base muy humanista, que ese fue el origen de mi papá, una persona muy humilde que tuvo una capacidad de visionar y después de trabajar muchas décadas para otro negocio, toma la decisión de hacer sus negocios y en ese proceso no olvida de dónde viene y que el negocio debe ser un proceso de transformación para él y para las personas de las que se rodea, interna y externamente, también la comunidad. En ese aspecto, la combinación de esa base de herencia que nos dio mi papá y mi mamá, la familia, más el tema del desarrollo aquí en Monterrey, pues creo que, como la parábola de los talentos, pues me dieron muchas bases que tenía el compromiso y la obligación de explotar. En el 2010 reinicio el camino del negocio familiar junto con mi hermano.
Nuestro negocio es una farmacéutica. La empresa se llama Nartex Laboratorios. Precisamente este año está cumpliendo 50 años. La fundó mi papá con otro socio. Y en ese camino desde su fundación hasta este momento, afortunadamente somos una empresa ya reconocida en la industria farmacéutica. Tenemos presencia nacional y precisamente como tú bien sabes, y con tu apoyo también, hemos incurrido en un proceso de internacionalización. Principalmente hoy estamos enfocados en Estados Unidos. Ahorita un poco más del 10% de nuestras ventas son de exportación. Y lo digo con mucho orgullo porque siempre estar en un lugar y servir a un cliente y resolver un problema es algo que te complace como persona. Pero aquí traspasar la frontera en un tema regulatorio, tanto desde el punto de vista de leyes transfronterizas, como en Estados Unidos, para poder entrar, es correcto. Más el tema regulatorio de farma, pues nos implicó tomar capacidades que no fueron sencillas. Realmente son muy pocas empresas mexicanas, familiares, farmacéuticas que están vendiendo sus productos allá y afortunadamente nosotros somos una de ellas. Los pioneros, es Así correcto. Entonces estamos en el mercado de Estados Unidos, en la parte de exportación. Aquí en México se contabilizan alrededor de 35,000 farmacias como puntos de venta, con un par de nuestras líneas fundamentales de medicamentos de libre venta o también se les llama OTC. Estamos prácticamente en casi todas esas 35,000 y pues realmente vemos una siguiente etapa del negocio muy interesante, con muchos retos, pero creo que también tenemos las capacidades para desarrollar nuevas capacidades y los talentos para seguir creciendo. Y estas de tu área farmacéutica son desarrollos también ustedes propios, ¿verdad? Sí. Porque como les sé un poco, lo hemos platicado por la experiencia de trabajar juntos, pues bueno, hay marcas que la puede hacer otra farmacéutica con su marca, distribuirlas, producirlas, etc. Pero tu producto principal, vamos a hablar de Simplex. A nivel nacional conocido y conocido muy bien por nosotros, ¿ese dónde nació? ¿Cuál fue la transformación que los llevó o qué los inquietó para tener ese producto dentro de todos los gama de productos que tienen, vaya? Fíjate que efectivamente Simplex es una de nuestras marcas más queridas y más reconocidas en México principalmente y algo en Estados Unidos. Lo he visto en algunas películas, ¿eh? Por ahí hemos salido en algunas películas y en algunos noticieros también de repente cuando entrevistan artistas nos ha tocado que de rebote nos mencionen, lo cual nos llena de mucho orgullo y satisfacción. Pero te platico un poco. Simplex es un medicamento natural para los problemas de estrés e insomnio. La gran ventaja que tiene es que tiene un enfoque, una terapéutica muy especial, que es de microdosis, de plantas, sustancias naturales. Entonces, partiendo de esta terapéutica, es un producto que puedes usar seguido, sin problemas o riesgos de que te tumbe, que sea un inductor de sueño, que te aletargue. Tampoco tiene efectos secundarios y no tiene tampoco un tema de que vaya a causar hábito. Muy importante mencionarlo, es un medicamento de libre venta. ¿Qué significa esto? Que es un medicamento que pasa por todas las regulaciones, como cualquier otro medicamento que se venda en México, sea el laboratorio global o el laboratorio más chico, tiene que cumplir con estas regulaciones de cualquier tipo de terapéutica. Y si COFEPRIS no está de acuerdo con él, no se le otorga un número de registro y no se puede comercializar. Implica que la planta donde se fabrica tenga las licencias y los permisos y que el producto en sí, per se, tenga también las autorizaciones de Secretaría de Salud a través de COFEPRIS, que es la rama de verificación. Es correcto. En nuestro caso es sobre esa base, el producto tiene un registro y tiene ya cerca de 40 años en el mercado. No fue de la primera camada de productos. Fue un desarrollo que hizo precisamente el primer equipo de innovación que tuvo el laboratorio, aproximadamente por los 80s. Y precisamente se dio porque venía una etapa donde con la evolución del país y la industrialización se empezó a ver como un tema real el tema del estrés, del cansancio, ahora le llamamos burnout, en aquel entonces era de los nervios, de la ansiedad. Y en ese concepto se pudo crear una fórmula de un producto natural que en pocas palabras es lo que hoy conocemos como Simplex. Exacto, y que ha cruzado las fronteras. ¿Y cómo empezó la innovación con ustedes de poder cruzar las fronteras de Estados Unidos? Porque obviamente fue el primer paso que han dado. Sé que trae la proyección, es irse mucho más allá al canadiense, al europeo, al latinoamericano. Es correcto. Pero esa inquietud de cruzar las fronteras de México, ¿dónde nació? Mira, ¿de quién fue idea? ¿Qué lo conceptualizó para ir más allá? Fíjate que fue un sueño que pudimos desarrollar mi hermano y yo, mi socio y yo. Tenemos ya un poco más de 10 años exportando a Estados Unidos y uno de los criterios fundamentales fue que de repente nos dimos cuenta, siempre ha sido un sueño exportar, como que lo veíamos como parte de un reto y nos gusta mucho pensar en términos de retos y crecimientos.
Pero lo que realmente nos hizo actuar fue que de repente empezamos a ver que en ciertos lugares, especialmente a las fronteras, ya que veíamos un poquito de información de mercado, resulta que tenían un crecimiento de ventas atípico y un volumen que no hacía sentido para la población. Ajá, Y entonces empezamos a indagar y encontramos el concepto, no sé si sea el término correcto técnico, pero el concepto de cajueleros. Gente que venía de California o de Texas y cruzaba la frontera, compraba producto en México y se lo llevaba. Y eso eran los picos de venta que de repente veíamos con la información de nuestros clientes que tenían farmacias o alguna distribuidora en las fronteras de México. Realmente fueron los cajueleros, por así decirlo, lo que nos motivó a pensar, oye, hay un cliente, hay un paciente, hay un consumidor que necesitamos resolverle el problema, que hoy lo están llevando con este método para allá, pero por cuestión de regulación el producto no tiene full compliance, no tiene cumplimiento completo con la regulación americana. Así es. Vamos a darnos a la tarea de hacerlo correctamente. Y precisamente eso fue entre el 2008 y 2010. Nos tomó un par de años entenderle. Fue un desarrollo complejo, es correcto. Como te he platicado, y a final de cuentas ese fue el origen del proyecto de exportación. Ahorita mencionaste un tema, efectivamente ya tenemos hoy en día los permisos para comercializar en Canadá. Ya hicimos todo el proceso con el gobierno de aquel país. Tenemos la autorización de lo que se le llama el Ministerio de Salud de Canadá. Estamos ahorita en proceso con algunos países de Centroamérica y Sudamérica también. En el tema regulatorio farmacéutico, cada país tiene su propio idioma o sus propias barreras. Entonces, cada proceso prácticamente es empezar de cero. Es empezar de cero. Y el tema regulatorio tiene que ir muy de la mano del tema de comercio exterior. Es correcto. Tienes que tener a un asesor, un agente, y a eso te agradezco mucho todo el apoyo que nos ha estado dando, de cómo compaginar las dos regulaciones, porque sé que la regulación internacional es crítica, pero en nuestro caso va de la mano de la inspección, de la verificación de FDA, en el caso de Estados Unidos, o los ministerios de salud de cada país o secretarías de salud de cada país. Entonces siempre es un reto el tema de entender la regulación. Hay países, por ejemplo, Colombia, que nos piden que su agencia de salud venga a México, los auditores, para verificar e inspeccionar nuestras plantas, y ellos son los que otorgan el permiso. Hay países que aceptan las verificaciones del gobierno de México como válidas. Entonces, con cada país tienes que ir y entender cuál es el mecanismo. Conforme los convenios que se hayan tenido de manera internacional. Exacto. Eso es muy importante. Exacto, así es. Hubo un desarrollo muy bueno del COFEPRIS y Secretaría de Salud en la última década. Se alentó un poco en los últimos años, pero había un desarrollo muy interesante donde COFEPRIS y Secretaría de Salud se homologaron con las principales agencias mundiales, y eso permitió ciertos acuerdos como los que mencionas. Desafortunadamente hoy está un poco en segundo plano ese aspecto, pero bueno, hay que cumplir con la regulación. Esperemos pronto se vuelva a regular, porque así es. Vaya, pues ya incursionaste ahora, como lo habíamos platicado, pues ya aparte del mercado en Estados Unidos, empezar en Canadá, pues los proyectos que tienen Centro, Sudamérica, Europa, pues nos enorgullece gente como nuestros amigos que nos preguntan de las entrevistas que hemos tenido gracias a ustedes con un gran contenido y compartido las experiencias. Pues son las preguntas que nos hacen llegar nuestros amigos que nos siguen, vaya. Sí. Muchas veces vemos el área de comercio exterior, vemos los procesos de comercio exterior, pero nuestros amigos también nos preguntan de en sí, de cómo nace la gente emprendedora como ustedes, líderes, y todo lo que tuvieron que pasar, pues son experiencias que nos han preguntado nuestros amigos, qué han pasado, qué han hecho, porque grandes de ellos, nuestros amigos, gran parte de ellos son jóvenes emprendedores que están en proceso de su carrera, terminando su carrera o teniendo oportunidades de ir a otros países a compartir idiomas o aprender otro tipo de aprendizaje, y ven en las áreas de oportunidad. Entonces, hay características que hemos platicado con muchos amigos como tú que nos dan la oportunidad de platicar con todos quienes nos siguen. Es un proceso largo y es un proceso tenaz. Entonces, esa es la importancia de que nuestros amigos nos preguntan qué te ha llevado, qué retos te has tenido, qué nos puedes compartir para que nuestros amigos digan qué más hacer. Fíjate que, gracias Richard, y lo hemos platicado un par de veces, me parece que el motor esencial es cuando encuentras el propósito personal, lo que quiero hacer y para qué lo quiero hacer. Porque los problemas y las situaciones complicadas se van a presentar de manera continua. Y cuando tienes esas etapas difíciles, el tener un sentido, un propósito, un para qué, que es un tema muy individual, ¿verdad? Eso cada quien lo decide, te permite otra vez reubicarte
tomar fuerza y volver a intentarlo. En mi caso, la familia es uno de mis propósitos, ver desarrollar a mi esposa, a mis hijas, Claro. a la gente que nos rodea en la empresa. Para mí es clave, te digo, traemos mucho la esencia de mi papá, el fundador de la compañía, en ese aspecto, que tenemos ese compromiso y esa responsabilidad. Pero me parece también que uno de los elementos fundamentales aquí es el balance. Partiendo de que va a haber siempre temas a resolver, tienes que tener un balance entre lo personal, lo familiar, el trabajo y lo que a ti te gusta. En lo personal, me encanta el deporte, es algo que también viene de mis papás. Maratonista. Soy maratonista, me fascina hacerlo, primero porque es una actividad que disfruto, pero también porque es una actividad que requiere disciplina y constancia. Es una actividad que tienes que estar preparado y haciendo continuamente, en el entendido que el resultado viene mucho más allá del día que estás entrenando. Y que si tienes que entrenar y no te sientes mal, vas a tener que entrenar. Y si un día andas más o menos, vas a tener que entrenar. Y si un día te desvelaste, vas a tener que entrenar, porque sabes que el cuerpo te lo va a reclamar el día que hagas la prueba o la competencia. Entonces, me parece que es un tema de sentido de propósito. Ojalá que tus amigos, tus amigas, la gente que nos escucha, tenga ese punto de partida. Creo que hace mucha diferencia en la tenacidad y la capacidad de tener tolerancia a los problemas y, vaya, a la frustración, que todos la sentimos o la percibimos, ¿no? Exacto. Entonces, el chiste es cómo te vuelves a recomponer y volver a avanzar. En los negocios, definitivamente, te toca en tu negocio, lo he escuchado en tu agencia, y me toca que muchas veces escuchas los por qué no o los cómo no. Tienes que tener la mentalidad de tranquilidad, de pausa, y encontrar un camino para ver el cómo sí. El cómo sí. Y que se vuelva un hábito, a final de cuentas. Un buen hábito. Así es. Fíjate que ahorita que estamos platicando, hay algo que quiero resaltar y que a nuestros compañeros que nos ven, siempre hablamos del factor humano y lo tienes de una manera como una prioridad en todos los aspectos. Vamos a hablar de tu empresa. Yo siempre he dicho, y lo reconozco y lo valoro, gracias, te conozco muy bien, el valor humano es parte importante en la estructura de cualquier empresa. Eso que han venido amigos como tú, que nos comparten, nosotros le platicamos a nuestros amigos que parte esencial del éxito, de la tenacidad, del conocimiento, de la perseverancia, es una buena relación como ser humano con todos los compañeros del equipo de trabajo. En la parte o la función que hagan ellos es importantísima. Muchas veces confunden los equipos de trabajo que una tarea es menos importante o más importante que la otra, sino el valor humano que le dan dando a esa especie, como lo haces tú en tu empresa, que el factor humano es primordial, pues es base del éxito que han llegado ustedes, y como buenos dirigentes, buenos emprendedores y con buenos hábitos, pues también es una experiencia que nos escuchan los emprendedores, hacer un equipo bien cimentado, bien fortalecido en los valores humanos, para tener el éxito. ¿Cómo no, Richard? Y las puertas que, como dicen, se cerró la puerta, pues abrimos una ventana, abrimos otra puerta, y el buscar el cómo sí, porque sabemos que el mercado internacional es muy exigente. Así es. Muchas veces hemos platicado con amigos que hemos compartido experiencias. Ciertas áreas de México o en la República Mexicana tenemos nuestras costumbres, nuestras exigencias, y vas a otros países y son totalmente diferentes. ¿Cómo no? Esa capacidad de transformación y adaptación que han hecho ustedes para llegar a la frontera con Estados Unidos, cumplir todos esos requerimientos, ahora con Canadá, y las demás puertas que se van a abrir, pues es base a la tenacidad y a la perseverancia que ustedes han tenido y el valor humano. Ahorita me estaba riendo, me estaba sonriendo porque me hiciste recordar una anécdota. Cuando empezamos el proyecto de Estados Unidos, tenemos nosotros un muy buen cliente aquí en México que es H-E-B. H-E-B, creo que la mayoría lo conocemos, pero por si no, es una compañía americana de supermercados con una presencia fuerte en el norte del país. Aquí en México tendrá unas 70 tiendas aproximadamente, y su enfoque en Estados Unidos es el mercado de Texas. Ellos eminentemente están en el estado. Tienen alrededor de 300 tiendas allá. Definitivamente son un líder, tienen una cultura empresarial y humana fuera de serie, admirable. Y mi relación con ellos empezó aquí en México, y hicimos muy buen trabajo en equipo. Y en ese proceso de internacionalización de exportación, con el apoyo de ellos, ya que teníamos los permisos y todo el tema regulatorio, me consiguieron una cita con H-E-B, Estados Unidos. Oye, pues yo llegué como Beto el boticario, casi le hice así, y saqué toda la lista de productos, así como en las caricaturas antiguas.
Y no se me va a olvidar la cara del colega de Estados Unidos que me vio y se asustó. Hasta el asiento lo hizo para atrás. No, espérate. Y yo le dije, oye, es que ¿sabes qué? Yo ya vendo en México, en H-E-B, y pues no tengo por qué no vender contigo. Digo, nos va a ir muy bien, vas a ver. Me dice, no, a ver, entiende una cosa. No dudo que te haya ido muy bien en México. El hecho que te hayan recomendado para venir a esa cita habla bien de tu compañía, pero estamos hablando de dos países diferentes. Sí. Ni siquiera el mercado hispano tiene la cultura de vida como la tiene el mexicano. Es otra situación. Entonces, con la pena, pero llévate tu display como de 50 diferentes productos de regreso. Demuéstrame que puedes. Y cuando yo te vea que tienes aquí ya un camino fundamentado, te voy a dar una oportunidad. Wow. Pues, para atrás fielders y a replantear el proyecto. ¿Sabes qué tuvimos que hacer? Partir de cero ya. Fuimos a las carnicerías, creo que hay una que se llama Del Ahorro, no me acuerdo, los Meat Markets. Fuimos a un par de cadenas hispanas muy pequeñas, Sellers, Food Town, etc. Es un proyecto que nos tomó como unos 2 años y empezar a sembrar el producto, empezar a demostrar. Y precisamente cuando empezamos ahí, de repente Fiesta Mart nos voltea a ver y nos dice, ok, vamos a hacer la prueba. Entramos a Fiesta Mart y es un punto donde H-E-B ya voltea a ver. Ah, ok. Entonces, ahí es donde, ya lo veo un competidor. Ya es ahí donde H-E-B me habla y me dice, ahora sí vente. Ya te vi 2 años después. Exacto. Ya te vi, estás ahí, te voy a dar la oportunidad de una prueba en las tiendas del Valle que le llaman, son alrededor de 40, 3, 4 meses. Si te va bien y hay rotación, te meto de 100 a 200 tiendas aquí en H-E-B, Texas. Órale, va para adelante. Juega, como entonces, dicen. Vámonos. Obviamente fue un proyecto muy, muy bonito con el apoyo de gente de la empresa que nos acompañó en esta aventura, pues porque era ir a colocar a todos los supermercados de la zona del Valle, poner los productos, ver que rotara, hablar con los managers de la tienda, entender qué problema estábamos resolviendo, donde no rotaba, darle algún apoyo en cupones, en descuento, en alguna demostradora, qué sé yo. Así es. Pero precisamente, como tú bien mencionas, es un tema de con quién te acompañas para esto. Así es. ¿Qué espíritu tiene para empujar tu proyecto? Así es Y correcto. cómo lo lograste que tenga ese espíritu. Y ahorita regresamos al factor humano. Y al final de cuentas es un tema de tenacidad y entender que cada persona y cada zona es un mundo diferente. Es un mundo diferente. Y volviendo al tema que mencionabas del factor humano, sí, efectivamente, yo tengo una ventaja en ese aspecto. La ventaja fue que lo recibí de los fundadores de la empresa. Era algo que teníamos que tomar en cuenta porque así nos tocó la educación y mi papá, por ese origen humilde que tuvo él, nos hizo muy sensibles de la importancia de aprovechar para la mayor parte de la gente lo que se estaba haciendo. Y el rebote de esto es que cuando lo tratas de hacer honestamente, porque obviamente nos falta muchísimo, ¿no? Esto nunca acaba de atender y entender a cada persona, ¿no? Como se merece de una manera respetuosa y digna. El efecto de rebote es que logras esa posibilidad de compaginar las expectativas y la identidad. Y es donde nosotros decimos que la empresa es una familia. No en la familia que hay padres e hijos, pero en el sentido de que tenemos un sentido común. Exacto, un logro, una convivencia de mucho tiempo diario. Y una base de confianza. Entonces, es ese aspecto de cuidar el factor humano desde un punto de vista real y honesto, de verdad, de rebote te trae el efecto de que tienes gente comprometida que va a buscar hacer lo suyo para que las cosas funcionen. Gente valiosa. Eminentemente, yo creo que podemos decir que somos gente buena, ¿no? La realidad es que encontrar una persona mala, yo creo que es la excepción. Sí, todos tenemos nuestros problemas y nuestras realidades y nuestras diferencias. Y eso con ánimo de enfrascarte en una situación negativa, hay gente que aprovecha para polarizarlo. Así y para provocar que sea un problema más que una oportunidad. Creo que una parte fundamental del desarrollo como personas que tenemos que hacer es entender que somos más bien catalizadores de cómo buscar las semejanzas y en base a esas crecer. Porque ahorita el mundo está polarizadísimo. Es correcto, y hay gente que está sacando ganancia de eso, ¿no? Las noticias que vemos, alguien se está beneficiando de las noticias malas, de aprovechar las diferencias como temas que nos enfrentan o nos confrontan. Y realmente en el fondo, si tratas a cada persona con la disposición de escucharla y con la disposición de entender qué le preocupa, qué le ocupa, cuál es su sueño, por qué lucha, en la mayoría de los casos creo que hay mucha materia para trabajar padre y a gusto con casi todo el mundo.
Miguel, pues qué interesante plática y Sí. pues bueno, sabiendo todos nuestros amigos que nos acompañan y que nos siguen, pues pero una de las pláticas que queríamos de factor humano, de cómo inicia una empresa, cómo crece, pero cuál es la realidad de esa empresa. De lo que hablábamos factor humano, somos como una pequeña gran familia. Así es. Yo le así digo es, a todos Richard. mis compañeros en la oficina, todos los días nos vemos. Sí. Y a veces bromeando, a veces nos caemos gordos y a veces todo, pero es como una gran familia. Enseñamos la convivencia, darle el valor agregado, el respeto, Sí, cómo la no. necesidad de cada quien. Y pues eso es parte fundamental de los éxitos de la empresa que ustedes han desarrollado nacionalmente y ya cruzar fronteras. Que no sabemos que no hay un límite y sé pronto, porque te conozco muy bien, toda la estructura de tu empresa, que ya entrando al mercado canadiense, al mercado latinoamericano, europeo, se van a seguir muchas puertas a ustedes por la gran experiencia y el factor humano que es esencial. Miguel, Gracias, Richard. como siempre te agradezco No, hombre. esta gran oportunidad de compartir Gracias. contigo y nuestros amigos las experiencias que pues hablamos de comercio exterior, del factor humano. Y amigo, pues nos esperamos a la próxima. Muchísimas gracias por seguirnos. Estamos contestando todas sus preguntas y dudas. Pronto tendrán la respuesta. Muchísimas gracias. Gracias, Richard. Gracias, Muchas gracias. Buenas Hasta la tardes. próxima.